¿Qué tal? Bienvenidos al Magazine del Alcho Bierzo. Hoy nuestra compañera Olaya Rueda y nuestra compañera también Rosario Maldonado están de vacaciones. Oye, que lo pasen muy bien y está un servidor al frente. Queremos entretenerles durante aproximadamente 1 hora y media. Tenemos mucho que contarles, sobre todo porque no salgan de casa, que hace mucho calor. Les vamos a refrescar lo que pueden aprender o lo que pueden utilizar aquí en la comarca del Bierzo, pues desde el mundo de la inteligencia artificial, del que vamos a hablar en unos instantes. Hay mucha gente que se pregunta qué es esto de la inteligencia artificial. Parece mentira que a estas alturas todavía nadie haya querido ni siquiera, como decimos en el Bierzo, fisgar un poco a ver cómo funciona, de cómo nos puede ser útil. Bueno, pues hoy consejos específicos con David Martínez, presidente de Comunidades Tecnológicas de Ponferrada. Hablaremos también de música, de la más exquisita, de la tradicional, de la que implica un esfuerzo durante décadas. La música que está llevando estos días Pedro Halfer a Villafranca del Bierzo en la 9ª edición de su Festival de Música, que ha tenido ya dos citas ya con referencias mundiales y a la cual le quedan muchos otros conciertos, iglesias en Nicolás, otros lugares. Bueno, él nos va a explicar cómo va este festival, que tiene vocación, lo ha dicho en la presentación de estos últimos días, de ser una referencia internacional ya en los próximos años. También hablaremos de quesos y alguno dirá, bueno, yo es que tengo intolerancia a la lactosa. Bueno, pues también hay quesos sin lactosa. Nos van a contar desde Vida Láctea. Hay muchas posibilidades con el queso para aquellas personas que tengan algún tipo de alergia. Son muchas. Nos va a contar y vamos a degustarlo, aunque no podemos invitarle porque la televisión, a pesar de la IA, todavía pues no tiene sabor. Sí lo podemos intuir a través de la imagen. Y también haremos parada con una de las personas más relevantes de la historia de la memoria democrática en España, porque en buena medida esa ley tuvo su origen en el trabajo, a veces muy poco conocido, de historiadores aquí en la comarca del Bierzo. Estará con nosotros Santiago Macías, que está dando conferencias para hablar un poco de la extensa bibliografía de la que está actualmente en propiedad de personas que han dejado ya este mundo y que querían mantener viva la esperanza de encontrar a muchos familiares. Nos lo va a contar también en unos instantes. Y cómo no, a otra referencia de esta 8 Bierzo, tiene millones de visitas en YouTube. Habla de la naturaleza, de la importancia de los animales, de los ecosistemas. Lo veremos también en esta cita con el Magazine El 8 Bierzo. Bueno, vamos a comenzar primero las oportunidades de la jornada y empezamos. Mañana, melocotón amarillo, kilo, 1,59 €. Lo oyen todos los días, inteligencia artificial para aquí, inteligencia artificial para allá. Lo tienen ustedes en los teléfonos móviles, por ejemplo, en los smartphones. ¿Lo llevan? ¿Han descargado algún tipo de aplicación? ChatGPT, Gemini, tantas otras, las que llegan de Estados Unidos, las que llegan del mundo asiático, que están en perfecta, no convivencia, sino en perfecta lucha por ganarse el mercado. Bueno, pues vamos a hablar de nuevo de la IA. Tienen que conseguir comprender que se va a introducir a la fuerza, sí o sí, en sus vidas. Suplirá algunos empleos, creará otros, pero en la vida cotidiana es muy importante, en la medicina, en la teleasistencia, en la asistencia directa, cuando los robots con inteligencia artificial comprendan mejor cómo se trabaja en una vivienda o las necesidades que tienen las familias. David Martínez, otra vez en la 8 Bierzo, gracias. Otra vez, muchas gracias. Qué poco penetra, pero la gran masa todavía lo utiliza como un juego, ¿no? Sí, a ver, estabas diciendo que va a venir, habrás en futuro, para el trabajo, ¿no? Está aquí. No podemos vivir sin ella, porque comentábamos antes de empezar, los carteles de las fiestas de este verano, pues la mayor parte de ellos se hacen con inteligencia artificial y las grandes empresas ya lo están utilizando. Lo que intentamos desde aquí es que las pequeñas, estas empresas que tenemos sobre todo aquí en el Bierzo, que desgraciadamente tenemos pocas grandes empresas, alguna hay pero son pocas, pues que las pequeñas también puedan competir con las grandes y estén al mismo nivel usando inteligencia artificial de una forma muy sencilla y a ser posible gratis o casi. O sea que hay pequeñas pymes que pueden convertirse en grandes empresas si saben utilizar la oportunidad de la IA. Nuevamente se están convirtiendo ya en grandes, están compitiendo empresas pequeñas con empresas mucho más grandes, empresas multinacionales de miles de trabajadores. Ven ahora que hay adversarios de 10, 12 personas que les compiten de tú a tú. ¿Por qué? Porque estamos igualando con este potenciador que es la inteligencia artificial, la masa humana que falta en las pequeñas empresas. Y una pequeña empresa puede competir con las más grandes si sabe utilizar las herramientas correctas y sobre todo si está en constante evolución, si está siempre aprendiendo nuevas tecnologías, comprobando lo que hay en el mercado y viendo lo que se encaja para su negocio. Dices, David, si sabe usar, porque la gente que a veces piensa que la IA es magia. Le preguntas una cosa muy cortita y que te va a decir lo que quieres, ¿no? Claro, el principal problema que tenemos es que si yo soy un gran cocinero, pongamos cualquiera de estos que son grandes chefs, no vamos a poner ningún nombre, ¿no?
tiene unos ingredientes que son de mala calidad, una carne que está casi podrida, unas verduras que son pues, de lo peor que hay en la cosecha, puede hacer un plato para salir del paso. No digo que no, pero no va a ser un gran plato nunca. Con la inteligencia artificial nos pasa lo mismo. Si los datos son malos, milagros no. Los milagros en otro sitio. Aquí conseguimos manipular los datos y tener mucho trabajo de una máquina que sustituye en parte el trabajo bruto del ser humano, no su capacidad de elegir, su creatividad, su capacidad de seleccionar lo mejor y el criterio de la empatía, ¿no? Es que si la IA pensara, ya se llevaría una mala impresión de ese chef que quiere conseguir lo imposible. Claro. Menos mal que no piensa todavía, ¿no? Bueno, esta semana hemos traído unas noticias sobre eso. Ahí que estamos, una inteligencia hablamos artificial. del flash, cuéntanos qué está pasando, cuéntanos. Sí, hablamos de la segunda, pero vamos con la primera. La primera es sobre todo una que nos afecta a todas las empresas que utilizamos en mayor o menor medida la inteligencia artificial y también a particulares que publican en redes sociales con inteligencia artificial. Se publicó ya en 2024, pero hasta este fin de semana, hasta el día 2 en concreto, no es obligatorio el uso del reglamento IA Act, que es un reglamento de la Unión Europea, que nos afecta a todo lo que es el continente europeo prácticamente, todos los que somos Unión Europea, todos los países, cuando utilizamos contenidos que utilizan inteligencia artificial o utilizamos la inteligencia artificial en nuestro día a día. No nos lo prohíbe, pero sí nos dice que tenemos unos límites. Hay 4 escalones, uno pues, que es el que tenemos que evitar, que es el que sí podríamos decir que está prohibido, que considera aceptable. Para poner un ejemplo, se considera aceptable utilizar sesgos que estén prohibidos por la ley. Por ejemplo, si estoy buscando trabajadores y elimino todos los que son mujeres, porque no quiero tener mujeres, o los que tienen más de 45 años, porque no quiero gente mayor, eso es algo que está prohibido. Es inaceptable que lo haga una inteligencia artificial. Tú como persona puedes decir, pues mira, para este perfil me encaja mejor la persona de 20 años que la persona de 60. ¿Por qué? Por el motivo que sea. Porque hay que moverse mucho, hay que tener más físico, lo que haga falta, ¿vale? Pero no podemos delegar ese tipo de tareas en la inteligencia artificial. Tenemos un siguiente escalón, que es el de riesgo, que es el que tampoco debemos utilizar, ¿vale? No debemos utilizar entre comillas, pero sí podemos utilizar con supervisión humana. Son sobre todo procedimientos médicos, procedimientos de salud, procedimientos de datos de seguros, de tema de concesión de préstamos hipotecarios, ¿vale? Que una máquina nos diga, pues esta persona cumple o no cumple los patrones, ¿vale? Pero al final decide una persona, decide un humano, ¿vale? La información sí la procesa toda la máquina para ayudar, pero al final decide el humano. Luego tenemos el otro nivel, que es el limitado, el que considera transparencia, que es decir, hemos utilizado la inteligencia artificial para ayudarnos, por ejemplo, a redactar una noticia, a crear los contenidos, ¿vale? No hay ningún problema por utilizarlo, es perfectamente válido, pero hay que avisar, ¿no? Que esta imagen está creada por inteligencia artificial y hoy no está Miguel Ángel aquí, sino que está de vacaciones en la playa y hemos puesto una simulación a partir de una imagen de archivo. Eso es algo que podríamos hacer y si lo decimos no pasa nada. Hasta hoy podemos hacerlo sin decir nada, que la gente se lo crea. Pero a partir del día 2 nada. A partir del día 2 podríamos hacerlo, pero diciéndolo. Diciéndolo. Esta imagen está hecha por inteligencia artificial. De hecho, los carteles estos que estamos viendo de las fiestas tendrán que ponerlo obligatoriamente, si no están poniendo ya, que está creado con inteligencia artificial, porque se enfrentan a sanciones de hasta 15 millones de euros, que para unas fiestas es una auténtica barbaridad. Y por último nos queda el uso habitual, ¿no? El sencillo, el filtro anti-spam, el sistema que nos determina si ha habido alguna caída de los sistemas, ¿no? Procesos que están en segundo plano, que están buscando información. El que ya lleva utilizando tecnología, las grandes empresas tecnológicas desde hace muchos años, que ahora pues, está súper potenciado con herramientas mucho más útiles. Pero sobre todo el que más nos afecta es el que llamamos limitado de transparencia, es decir, informar de cuando un texto lo está haciendo la inteligencia artificial, lo hace un humano, cuando una imagen es inteligencia artificial, aunque sea parcialmente, y cuando lo hace un humano. Perfecto. Hay un segundo titular, ¿no? De Nvidia, sí, ¿no? El que comentábamos de la inteligencia artificial que quiere pensar, ¿no? Llevamos tiempo diciendo que llegará algún día que la inteligencia artificial será inteligente realmente, porque siempre decimos, no es inteligencia artificial, es mucho trabajo, mucha capacidad de procesamiento y mucha estadística. Simplemente es eso. Se prevé que en algún momento pueda tomar decisiones propias y evolucionar. A día de hoy no lo ha conseguido y una de las cosas que ha estado muy cerca es lo que ha pasado esta semana pasada con un agente autónomo de Nvidia que estaba intentando comprobar las brechas de seguridad de otra empresa, Hugging Face en este caso. Hizo un ataque controlado, pero para comprobarlo, o sea, sabíamos que iban a hacerlo, o sea, se publicó que iba a probar los sistemas de seguridad con un robot autónomo en lugar de ser una persona, pero hubo un problema de seguridad, atacó demasiado otro sistema. Y hemos tenido un problema, o han tenido un problema, afortunadamente a mí no me ha afectado, bueno, afortunadamente no, tampoco sea un gran problema trabajar en Nvidia o en Hugging Face, que son grandes empresas, pero bueno, a Hugging Face le afectó porque al intentar bloquear los ataques,
está utilizando una inteligencia artificial de las que llamamos cerradas, las que están colocadas en un servidor en la nube, y esas tienen un límite muy importante que prohíbe el uso de ataques maliciosos. Entonces, no entendió correctamente que era de protección, no de ataque, sino que quería protegerse de un ataque que le estaba haciendo una serie de tareas y se autobloqueó. Durante unas cuantas horas los sistemas caídos y las manos en la cabeza de mucha gente. Pero bueno, no es inteligencia lo que ha pasado, no ha evolucionado, sino que simplemente se descontroló un ataque porque hizo una fuerza bruta demasiado fuerte. Vamos con más temas. ¿Ya para el negocio, para las pymes, para el aula inteligente? ¿Qué nos cuentas hoy? Pues aquí traemos herramientas útiles, gratuitas, para que las podamos utilizar en las pequeñas empresas, las más pequeñas sobre todo, que no tienen una gran inversión tecnológica, no tienen esa capacidad de hacerla a corto plazo, y para los estudiantes, pues sobre todo nos centramos cuando más hace falta, ¿no? En instituto, universidad. ¿Qué nos pasa en ambos casos? Que hay veces que hay que presentar gráficos en nuestros informes. Yo porque hago un trabajo que tiene que presentar un gráfico, porque estoy estudiando, o yo como empresa que tengo que presentar un gráfico de ventas. Y no todos tenemos la capacidad de utilizar correctamente las herramientas gráficas, y aquí tenemos una herramienta que es ChartGen.ai, hay muchas más en el mercado, pero en este caso de las que hemos evaluado la más sencilla, es gratuita, una amplia capa gratuita que es importante porque hay otras que te permiten hacer un gráfico al día, con esta podemos hacer en torno a 10 según la complejidad que tengan, y aquí en el ejemplo que estamos viendo pues hemos cogido un fichero Excel que tiene un montón de datos de previsiones meteorológicas y le hemos dicho pues haznos un gráfico, ¿vale? Coge todos estos datos, muchísimos datos de más, y nos centramos en 3 columnas que son las que aparecen seleccionadas en la parte del vídeo, es decir, que nos mide por cada ubicación, nos haga un gráfico con temperatura y con la humedad solamente. Además de haber muchísimos más datos, está todo mezclado y es capaz de procesar esos datos, analiza, aquí estamos viendo cómo está cargando, vamos casi en tiempo real, ¿vale? El proceso total más o menos que estamos viendo, tiene algunos pequeños cortes, lleva unos 3 minutos y medio, más o menos, ¿vale? Estamos viendo, claro, estamos viendo un minuto y poco. Y gratuita. Y gratuita, ¿vale? He cortado también la parte en la que te registras y tal, porque es la primera vez. Y lo que hacemos es ponerle un prompt adecuado, que es simplemente pedirle un gráfico con qué queremos poner ese gráfico, ¿no? ¿Qué información queremos que aparezca? Perfecto. Se lo pedimos de barras y que utilice solamente las variables de temperatura y humedad, porque hay muchas más, mínima, máxima, previsión meteorológica, viento, lo típico que nos da la carta, ¿no? Claro, lo típico que nos da la EMET, ¿vale? Esta es una información sacada de EMET para hacer la prueba. Y como son muchos datos, no me interesan todos en el gráfico, selecciono cuáles. Algo que me suele costar mucho porque tengo que manipular datos. Lo mismo con las ubicaciones. Tengo, no recuerdo si eran 5 o 6 ubicaciones las que le pedimos en este ejemplo, pues sacar 5 o 6 ubicaciones que encima están mezcladas con más datos, pues suele costar. Y la herramienta, en nada prácticamente, se tira ahí, lo que vemos a la parte izquierda son los pasos intermedios que está haciendo de manipulación de esa información, el filtrado, eliminar columnas, utilizar unas barras armonizadas. Y aquí tenemos el resultado final. Pues esas 5 ubicaciones. Perfecto. Nos pone la temperatura y la humedad que ha tenido en una fecha concreta. Ya lo saben, gratis, chartgen.ai. Y podemos hacer 10 de estos cada día. 10 cada día gratuitamente. 10 cada día. Oye, está bastante bien para la pequeña. Para una persona que lo utiliza a nivel personal, para una pyme está bien, ¿no? Suficiente, está bien. Suficiente. La jornada son muchos gráficos, ¿no? Sí, teníamos otras herramientas que te hacen lo mismo, pero tienes una oportunidad al día o una oportunidad al mes, incluso, con lo cual es más reducido. Vamos a los prompts, que la gente habla mucho de los prompts, se habla mucho, pero hay que hacerlos bien, ¿no? Sí, es lo que comentamos siempre. Con una buena información de entrada conseguimos una buena información de salida. En este caso vamos a hacer una cosa muy divertida, ¿no? O sea, estamos en verano, estamos viendo las rebajas que ya tenemos ahora mismo y vemos un montón de prendas. He cogido Walmart para que no haya ninguna empresa española que se nos queje por preferencias de alguien. Ves un catálogo, ves fotos, ¿vale? Y decides que uno de estos vestidos que estás viendo pues te gusta y no sabes cómo te va a quedar. ¿Qué hacemos? Pues o vamos a la tienda y lo probamos o hablamos con nuestro amigo Gemini y le decimos que a partir de una foto nuestra y un vestido nos haga una simulación para ver cómo nos queda. ¿Vale? Se lo ponemos fácil. Aquí, ahora vamos a ver ratoncito por encima, pasa por las 2 fotos, le decimos quién es yo y quién es la foto, porque como son 2 personas, igual se lía, ¿no? Hay que ponérselo fácil para evitar que ese prompt sea un error. Si la imagen se llama foto 1 y foto 2, pues igual se confunde, pero si le pongo yo y vestido, pues le queda más o menos claro. Y este sí está en tiempo real, en unos segunditos, 10-15 segunditos es lo que tarda, nos hace una simulación de la imagen, ¿vale? Ahí vemos ese vestido que está puesto en una chica, obviamente no soy yo, a mí el vestido me quedaría fatal. Obviamente.
hemos puesto ahí, esa es la foto original. Bien. A partir de una foto de unas vacaciones, es una foto de stock, de las que encontramos en los álbumes públicos de internet, pues vemos cómo ese vestido le queda a esa persona que no lleva una indumentaria parecida, que lleva algo diferente, que lleva una ropa distinta, y si nos fijamos el detalle, los contornos del cuerpo, para unas zonas más delgadas, otras zonas un poquito más gruesas, los traslada correctamente al vestido, deforma el vestido para adaptarlo al cuerpo de la persona y ver que realmente se adapta perfectamente. Lo hacemos con Gemini. Esto está hecho con Gemini, vamos a utilizar el Gemini, nombre como llaman los ingleses, que son americanos, y con la parte gratuita. O sea, estoy registrado aquí con un correo electrónico que le demos, el típico correo que tenemos en los teléfonos Android, un correo Gmail, tienes la posibilidad de hacer todo esto sin ningún coste adicional. ¿Pega que tiene? Que esto no puedes utilizarlo con objetivo comercial, pero tiene una marquita de agua en una esquina. Si nos fijamos en la esquina inferior derecha, hay ahí como una especie de rombo, que es el logotipo de Gemini. Para uso personal. Claro, para uso personal podemos ver qué está haciendo con ese vestido en nuestro cuerpo y si nos queda bien o no, y si nos gusta el aspecto que puede tener ese vestido puesto. Pues ya lo saben, los que están de rebajas pueden probarlo, las pequeñas empresas pueden hacer gráficos con chargen.ai 10 veces al día gratuitamente. Y atención al reglamento que entra el día 2 de agosto en vigor. Es muy importante, y puede dar muchos publicaciones. problemas. Sí, publicaciones en redes sociales, mucho cuidado, porque como no lo pongamos, a ver, el día 2 además es domingo, no creo que pase nada, pero poco a poco empezaremos a tener noticias de grandes empresas primero, después llegará a todo el mundo que hay sanciones por no cumplir la normativa. David Martínez, gracias, como Muchas siempre. gracias. ¿Cuánto se aprende contigo? Y con vosotros. Bueno, pues ya lo saben ustedes, cada semana cita con la inteligencia artificial aquí en el Magazín de la Ocho Abierto. Un consejo publicitario que tiene que ver con el cuidado de los mayores y enseguida volvemos. Hay algo que casi nadie nos preguntamos cuando una persona llega a un centro residencial. ¿Quién era esa persona antes de llegar aquí? Observamos cómo estábamos trabajando día a día. Analizamos nuestras rutinas y escuchamos a las personas, a las familias y a los profesionales. A partir de ahí empezamos a reorganizar el centro, no desde las tareas, sino desde las personas. Antes trabajábamos con horarios más marcados. Todo estaba organizado por rutinas. Ahora trabajamos de otra manera. Nos paramos más a escuchar a la persona, a saber qué les gusta, sus preferencias. Creemos que el residente tiene que tomar la residencia como si fuese su propio hogar. No solo debe ser bien atendido, sino que creemos que tiene que ser un lugar donde sigan con sus propias rutinas, sus propias referencias y el estilo de vida o lo más parecido posible al que tenían antes. En el Centro Residencial San Nicolás de Fabero decidimos cambiar el punto de partida. Ya no es hacer por hacer, es cuidar con sentido. Cada persona es única y creemos que su cuidado también debe de serlo. Porque al final esto no va de protocolos, ni de indicadores, ni siquiera va de residencias. Va de algo mucho más sencillo y mucho más difícil. Va de no olvidar que cada persona sigue siendo alguien. Ya saben, Centro San Nicolás es una muy buena alternativa para aquellos que no pueden estar constantemente cerca de sus mayores. Vamos a pedir al responsable de la realización de este programa que nos ponga música, una música que hemos visto estos días en un lugar emblemático donde no se puede entrar habitualmente, en el castillo de la familia Halfter. Estamos escuchando a Niklas Liepe, violinista, solista, que estuvo actuando en el estreno de la 11ª edición del Festival de Música de Villafranca del Bierzo, el 25 de julio y 23 de agosto. Actuaba con la Camerata Clásica de Ponferrada, con Daniel Bombín, con Alba Álvarez, con Karine Abramán, también con Laura Núñez, entre otros, y han estado tocando obras singulares, entre el mítico, porque llega al ámbito de la mitología, el señor Bach, casi nada, ¿no? Y además obras de Mendelssohn, entre otras. De hecho, Bach, las variaciones Goldberg son muy queridas por el verdadero anfitrión de este festival, heredero de un festival que nació hace más de una década, ahora en las manos, nunca mejor dicho, en las manos musicales de don Pedro Halfter, que está hoy con nosotros aquí en la Ocho Bierzo en el Magazine para hablarnos de las próximas citas de este 11º festival.
¿Se han dado cuenta? Una experiencia diferente en el Bierzo, de categoría internacional. Lo tienen en Villafranca del Bierzo. Está muy cerquita para acudir estos próximos días, porque la próxima cita es ya dentro de nada, este 31 de julio, en la iglesia de San Nicolás de Villafranca del Bierzo, donde van a poner un recital en marcha también singular. Don Pedro Halffter, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por la invitación. Está usted muy atareado con la preparación de estos eventos, donde la exquisitez sonora y del ambiente son determinantes, no solo es una cosa o la otra, ¿no? Dos obras, una de Beethoven y otra de Brahms también. Van a interpretar la séptima sinfonía de Beethoven y también las variaciones sobre un tema de Haydn de Brahms, sí. Y que son dos obras maravillosas. La sinfonía número 7 de Beethoven es fantástica. Y además es que si observamos el programa nos damos cuenta de que Beethoven va a tener una importancia cada vez más durante todo el festival, ¿no? O sea, mañana interpretamos Beethoven, pero al día siguiente, el sábado, Mireille Sushi, una grandísima pianista que ya estuvo el año pasado con nosotros, interpretará también Chopin, ¿no? Mucho Chopin, pero también una sonata de Beethoven. Y para mí estoy preparando un poco ya el programa del año próximo, donde tendrá una importancia capital la figura de Beethoven, porque se cumplen 150 años de la muerte de Beethoven y queremos que es una conmemoración muy importante. Además, ya explicaré cuál es la razón por la cual creo que es importante conmemorar la figura de Beethoven aquí en Villafranca del Bierzo. Porque además el festival ahora quiere lanzarse internacional. Lo es en sí mismo porque las figuras lo hacen internacional, sí. Pero con un mejor apoyo institucional, dándose cuenta de la trascendencia de Villafranca como hito en el Camino de Santiago, como conjunto histórico-artístico. Su Puerta del Perdón es un lugar emblemático donde tu padre encontraba un refugio singular que no hallaba en otros espacios para encontrar las musas de la creatividad, ¿no? Exactamente, yo lo que, y estos días lo estamos tratando, es buscar la internacionalización del festival. Pues a través de colaboraciones con otros festivales, pero sobre todo para eso es necesario la colaboración de las instituciones. Obviamente. Y hay veces que las instituciones han colaborado de una manera más importante, como fue la Diputación cuando hicimos la Traviata. En este año, pues realmente estoy todavía expectante a ver qué es lo que me dicen para el año que viene, que estamos en año de elecciones. Creo que es importante apoyar la cultura, porque la cultura hace que venga gente al Bierzo, y en los sitios donde hay población pues es menos probable que ocurran desastres naturales como los que están ocurriendo ahora mismo. Tenemos que cuidar nuestros bosques, y solamente si tenemos población, y población que está asentada, somos capaces de proteger nuestro entorno. Si cada vez dejamos que nuestro entorno se haga más pequeño, entonces no vamos a ningún sitio. Claro, yo creo que hay que pensar de una manera mucho más abierta, no pensar que por subir al bosque a apagar el fuego ya está solucionado. No, es que hay que trabajar desde todos los ámbitos, y es importante que la cultura, el año pasado hicimos el concierto para ayudar a las víctimas, y recaudamos casi más de 4.000 euros que se han invertido en un proyecto muy concreto para reforestar una zona muy concreta de Villafranca. Y realmente nos quedamos muy agradecidos de la solidaridad de la gente, y lo que queremos es traer grandes artistas al Bierzo, que vienen sobre todo porque son amigos míos, con su generosidad, y me sorprende a veces que la generosidad que veo en los artistas no la entiendo, que no tiene un refrendo social, ¿no? Sí, no, tengo un refrendo sobre todo institucional. Porque yo he invitado, por ejemplo, al consejero a que viniese, que tú lo has dicho, yo no abro el patio de lo que es mi casa y mi residencia, yo no lo abro muy pocas veces, solamente por razones que realmente se corresponden con la normativa de enseñarlo, y prácticamente nunca más. Y sobre todo organizar un espectáculo que fue en colaboración con el Ayuntamiento es algo que es muy importante, y a mí lo que me gustaría es que Villafranca se convirtiese en un lugar de referencia musical, porque en el oeste de España no existe ni un solo festival importante de verano, y Villafranca tiene todo. Tenemos calidad, tenemos historia, tenemos monumentos, tenemos tradición, sabemos hacerlo, llevamos haciendo hace mucho tiempo, y a mí que sinceramente un consejero recién llegado no se interese
pues por ni siquiera venir a uno, porque le invité a todos los conciertos. A todos los conciertos. Y dice, no, es que ha declinado su presencia. Ha declinado su presencia, ha dicho que no le apetecía mucho venir o que no podía por cuestiones de agenda. Bueno, pues yo entiendo el mensaje, pero creo que es un error. Y sobre todo, una persona que está empezando debería empezar quizá por lo que está más lejos de Valladolid. Es que estamos muy lejos de Valladolid y necesitamos que se nos acerquen. Mientras conseguimos que esa clase política tome más conciencia, porque bien decías que la España vaciada ha comenzado a ser no respetada y la recuperación del respeto pasa por la cultura. Y ahí has hecho una relación muy importante. No todo es la reforestación en el sentido vegetal o el traslado de ganado. La cultura hace que haya más respeto al entorno, ¿no? Y en eso trabajáis desde hace más de una década. Bueno, hablábamos del 31, ¿no? Ensemble sinfónico del Festival Son de Mencía, director Alberto Aneiros, con obras de Brahms, entre otras, como habías dicho, Hahn, etcétera, Beethoven. El día 1, una persona singular. Es que no es una cosa normal. No. Mireille Souchy es una pianista que vive en París, que tiene sobre todo su carrera centrada en Francia, es especialista en Chopin y que viene a Villafranca pues por amor al festival, que el año pasado, tengo que recordar que el día justo cuando ella tocaba fue el día peor de los incendios. Y para mí fue un milagro que ese incendio se pudiese celebrar. Y los japoneses son muy cuidadosos con su salud. No sé si he estado alguna vez en Japón, siempre van con... Y realmente el que ella tocara, primero que ella tocara, y segundo que el público viniese como asistió al concierto, que asistió en masa, yo lo considero que fue un acto casi heroico por escuchar música. Y lo podemos ver también desde otro punto de vista. A lo mejor es que la gente justo necesita el arte en los peores momentos, porque uno no puede estar bombardeado todo el tiempo con noticias negativas. Claro. Necesito evadirme con algo, pero no con una PlayStation o escuchando, yo qué sé, viendo vídeos en Instagram. No, necesito juntarme con demás personas y estar 1 hora y media fuera de lo que es este mundo. Fluyendo. Y para eso existe el arte, para evadirnos. Y me parece muy importante también lo que dices Son de Mencía, porque estamos colaborando también dentro de ese ensemble con diversas bodegas, y creo que esa unión entre lo que son las bodegas y al mismo tiempo la cultura es muy importante, porque creo que estamos empezando a explorar esa unión, y creo que juntos ese concepto de vino, naturaleza, música puede ser algo muy potente. Y creo que estamos empezando el principio de esa relación. Pues esas son las citas para estos próximos días en un festival que el día 7 tendrá don Pedro Caro al piano, con Beethoven, con obras diferentes de Schubert, entre otras. Ya será, como decimos, el día 7. Volverá de nuevo para hablarnos un poco cómo ha ido aconteciendo este festival. Gracias, Pedro, por traer tu sapiencia, tu conocimiento a la 8 veces un año más. Agradecer, insistimos, en el gran trabajo que haces, porque no necesitas hacer esto, pero tienes una vinculación con la memoria de Marita Caro, de tu madre, de tu padre, que dio nombre al Conservatorio de Ponferrada. Estas figuras merecen un respeto refrendado por la presencia del público y convertida a Villafranca en lo que es ya de por sí. Muchísimas gracias. Recordar que mi madre nació en Villafranca, era la heredera del castillo, y recordar también que el domingo 2 también tenemos un concierto con la Camerata Clásica de Ponferrada, donde haremos obras maravillosas de Mozart, y que realmente no solo porque es un fin de semana redondo en Villafranca. Las citas, 8:30 de la tarde, las citas en la iglesia de San Nicolás. Y que pueden adquirir las entradas allí a la propia entrada. En la propia entrada, o en la página web, que es muy cómoda, que es musicaenvillafranca.com, y es muy fácil, y realmente estamos muy agradecidos a todas las personas que llenaron el otro día el patio del castillo, y ahora pues que vengan a llenar también la iglesia de San Nicolás. Muchísimas gracias. No se lo pierdan, vayan a Villafranca del Bierzo. Publicidad, y en nada regresamos con más contenidos. Hasta ahora mismo.
Vamos a ponerle sabor a esta sección. ¿Va usted por la calle ancha habitualmente? Bueno, pues tiene que parar en el número 18. Usted o esos familiares que vienen en verano, o los turistas que le hablen de un sitio donde comer cosas singulares de alta calidad. Calle ancha número 18. Allí está la que sería la Vida Láctea. Estamos una vez más para hablar con su responsable, Miguel Álvarez, al que agradecemos siempre con el trabajo que tenéis. Oye, que tenéis también la deferencia de acercarnos y también instruirnos un poco sobre el mundo del queso, porque es tan enorme, da para libros muy, muy, muy gordos, ¿no? O sea, tan gordos como algunos quesos de estos suizos, ¿no? Maravillosos. Bueno, hoy vamos a hablar de... A veces las personas están confundidas, las redes sociales les engañan, tengan la verdadera constancia de que en la mayor parte ocurre. El queso, la lactosa, de repente mucha gente, no, la lactosa. ¿Qué pasa con la lactosa? Pues la lactosa, ese demonio que vamos a ver que no es tan demonio. No es tan demonio, claro. Que no es tan demonio, ¿no? Bueno, la lactosa es el azúcar de la leche, es un disacárido, son dos moléculas que se llaman glucosa y galactosa, que unidas se digieren muy mal y separadas se digieren muy bien. Nuestro cuerpo genera una enzima que se llama lactasa, que es la que lo separa y la que nos permite digerirlo fácilmente, ¿no? Cuando dejas de producir lactasa es cuando tienes intolerancia. Entonces hay mucha gente que dice, uy, esta lactosa es malísima, pues como el azúcar, como la sal, como el gluten, como tantas cosas, las cosas no son malas ni buenas. Si eres hipertenso, la sal es muy mala, pero si es una persona normal, pues como todo, en su cantidad, adecuadamente, tu cuerpo la procesa, la digiere y no tienes ningún problema. Y además es necesaria, sobre todo en nuestra primera fase de la vida, ¿no? La intolerancia también hay que tener en cuenta que no es una alergia, ¿vale? Las alergias son muy peligrosas, las intolerancias no tanto. Lo primero es asegurarnos de que realmente tenemos intolerancia, porque es muy habitual que decimos, pues me sienta mal, como me sienta mal la leche, será la lactosa, lo prescindo. Y a lo mejor no lo es. Y a lo mejor no lo es. Y luego pasan más cosas que por ejemplo, las moléculas, en la leche de vaca las moléculas de lactosa son más grandes, en cabra y oveja son más pequeñas, aunque la cantidad de lactosa es la misma, ¿no? O similar, depende mucho de la raza de la vaca, de la alimentación, de otros factores. No tiene que ver con la fermentación, no tiene que ver. No tiene que ver, no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor no es que no produzcas lactosa, es que produces menos. No es suficiente para esa molécula de vaca más grande, pero sí para la cabra y la oveja, que es más pequeña, ¿no? Y la gente también dice, ¿es que la oveja y la cabra es más digestiva? Pues no es exactamente así. Es más fácil porque necesitas menos cantidad, pero sigues necesitando. Entonces, es importante, no necesitas hacer nada. La lactosa, el queso sufre un proceso que se llama glucólisis, que a medida que va madurando, la lactosa se va autoeliminando, digamos, ¿no? Entonces depende del tamaño, depende de más factores, pero bueno, un manchego clásico, que son en el entorno de los 3 kilos, pues alrededor de los 10 meses ya no tiene o tiene 0, ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tienes intolerancia o si la lactosa te sienta mal, no debes comer quesos frescos, debes comer quesos más curados. Más curados. Cuanto más curado esté el queso, menos lactosa más tienes. Ausencia de lactosa. Eso es. Entonces tu intolerancia deja de ser un problema en la medida en que vas a los quesos curados y te gusta mucho, no tienes por qué prescindir. La lactosa también es un componente que se usa en muchísimas otras cosas que no son lácteos, desde no sé, amalgamante para embutidos, recubrimiento de medicamentos, en infinidad de cosas. Entonces es importante leer los ingredientes de las cosas que compramos cuando tenemos intolerancia. Y es importante no dejar de consumir sin necesidad. Quiero decir, cuando tienes una intolerancia, pues lógicamente consumes productos sin lactosa. Los productos sin lactosa como tal, y entiéndaseme lo que voy a decir, no existen. Sí, correcto. O sea, a la leche no se le coge con unas pincitas y se le quita la lactosa. Lo que hacen es añadir lactasa en la leche con la que luego se va a elaborar queso también. Para evitar ese proceso que tú... Para que ya esté separado. Exactamente. Para que esas dos moléculas ya estén separadas y las puedas digerir normalmente, aunque tu cuerpo no genere esa lactasa. Entonces, cuando tú, que no tienes ningún problema, dices,
pues voy a dejar de consumir lactasa porque es malísima o porque a mi cuñada le fue genial sin consumirla y demás. Si tú no tienes ningún problema y empiezas a consumir productos sin lactosa, lo que estás haciendo es meter lactasa dentro de tu cuerpo, con lo cual tu cuerpo va a reaccionar diciendo no produzco, porque ya me estás generando una sobredosis, con lo cual a lo que acabaremos llegando es a tener una intolerancia, a generarnos una intolerancia que antes no teníamos. Entonces, lo de automedicarse y tomar ese tipo de decisiones por uno mismo nunca es buena idea. Siempre es mejor, si te sienta mal, vete al médico, porque a lo mejor te sienta mal la leche y no es culpa de la lactosa, es culpa de la proteína o es culpa de algunos otros componentes que también te pueden hacer daño. La homogenización de la leche, etcétera. O de otros, exactamente, del procesamiento, de otros procesos. Entonces, vete al especialista, asegúrate y toma la medida adecuada para tu caso en concreto. Si tienes intolerancia, pues perfecto, lo que decimos, quesos más curados, y la lactasa también la puedes comprar en la farmacia. Y es interesante, yo no voy a recomendar a nadie que se sobremedique ni que tome de más, pero bueno, acaba siendo la misma sustancia que tú produces. Y es un comodín muy bueno, porque si te gusta mucho el queso, pues el día que quieras te tomas la pastilla, te vas a la quesería o te vas al súper, te compras queso, te pones ciego y no pasa nada. O si tienes una boda, o si vas a ir a una cena, porque es difícil de controlar cuando tú vas fuera, lo que vas a comer, y siempre puede haber algo que te siente mal y vas a sufrir sin necesidad. Entonces, cómprate la pastilla, no la tomes cada día siempre, pero cuando te apetezca te la tomas, disfrutas, o cuando vayas a cenar fuera o cuando tengas un evento te la tomas, disfruta con la tranquilidad de que es la misma lactasa que genera tu cuerpo y no va a pasar nada, absolutamente, ¿no? No tiene que ser continuo. La lactosa, por otra parte, es un componente muy bueno, un azúcar con un índice glucémico muy bajo. Se absorbe se genera muy lentamente. Que los diabéticos no tengan problema en comer queso. No sube el índice glucémico, es el mejor azúcar para los dientes. Fíjate. Nos ayuda enormemente a absorber calcio, hierro y otros minerales. Es un prebiótico fantástico, es un alimento genial para esas bacterias buenas que tenemos en nuestra microbiota intestinal. Y nos ayuda con esa salud. Está el sistema inmune del cuerpo. Totalmente, es así. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Las cosas nunca son ni buenas ni malas. Depende mucho de las condiciones de cada uno y de lo que cada uno metabólicamente sea capaz de procesar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que ir al especialista, si nos encontramos mal, nos aseguramos y ya está. También hay leches, por ejemplo, la leche de búfala no tiene lactosa. O sea, yo digo, es mejor comer quesos más curados, pero tú te puedes tomar una mozzarella de búfala súper fresca, fantásticamente, porque no tiene lactosa. No la tiene ya de forma natural. O, por ejemplo, los yogures tampoco tienen lactosa, porque al fermentar el yogur, la lactosa se convierte en ácido láctico, con lo cual el yogur, un yogur natural que solo tiene leche y fermentos lácticos, sin ningún otro ingrediente, no debería tener lactosa. También es un toque muy bueno para asegurarnos, ¿no? Porque al final, incluso teniendo intolerancia, hay diferentes grados de intolerancia en cada persona. Entonces, no siempre todos estamos igual. Entonces, hay que ir probando, pues eso, qué queso es, hasta qué punto de curación me hace más daño o me hace menos. Para eso tenéis una zona de degustación y de catas. Para eso las tenéis, para hacer la demostración en vivo con quesos primero curados, para aquel que tenga esa cosa de pensarlo y a lo mejor no tiene nada, y comprobar que no tiene. Y rebajando un poquito y decir, pues un poquito más joven, pues un poquito menos, pues un poquito menos, y decir, hostia, pues en este punto ya no me encuentro tan bien. Bueno, pues ahí es donde estás. De todas formas, lo dicho, la consulta del médico es quien más te va a aclarar de tu caso particular y de qué es lo que tienes realmente, ¿no? Lo que no se puede es crucificar ni marcar enemigos porque sí, aleatoriamente, porque y dejar de así no funciona. Con un producto como el queso.
Miguel, como siempre, ¿cuánto sabes? Un placer. Me encanta hablar contigo. Ya lo Muchas sabes, gracias, Miki. Vida Láctea, calle Ancha 18 en Ponferrada, acudan allí, no teman con el problema de la lactosa, que les van a asesorar perfectamente, ya ven que tienen un buen conocimiento al respecto, acudan y disfrútenlo. Y cuéntenselo a los turistas, y cuéntenselo a sus familiares y vecinos, y disfrútenlo para que vean que en Ponferrada hay una referencia en todo el noroeste en el mundo de los quesos. Enseguida regresamos después de un consejo publicitario, en este caso de inmobiliarias, y recuerden, Vida Láctea, a comer queso. En Belsi Inmobiliaria no buscamos propiedades, buscamos ese rincón en el Bierzo donde al cerrar la puerta sientas que por fin estás en casa. Lo descubrimos juntos. Casa con gran terreno en Campo Naraya, amplias estancias, 6 habitaciones, 2 baños y 4.000 metros cuadrados de espacio exterior, con garaje incluido. Vive rodeado de naturaleza y disfruta de todo el espacio que siempre has soñado. Haz la tuya y empieza a crear tu vida en un entorno único. Nuevo local en la zona alta de Ponferrada, junto al ayuntamiento, versátil y luminoso, con 2 niveles de espacios diáfanos y zona de descanso con cocina. Empieza hoy mismo tu negocio soñado. Dúplex exclusivo en el corazón de Ponferrada, con garaje luminoso, versátil y con espacios independientes. Tu hogar listo para estrenar en pleno centro. Llama y visítalo hoy. Casa berciana en plena naturaleza del Valle de Compludo, con reforma respetuosa con la arquitectura original, espacios tradicionales y un entorno único de tranquilidad y vistas espectaculares. Disfruta de historia y paisaje cada día. Tu refugio de montaña te está esperando. Local en Flores del Sil amplio y versátil, con instalaciones actualmente adaptadas como taller de motos, listo para iniciar cualquier actividad comercial o profesional, y con excelente visibilidad en una de las zonas con más movimiento de Ponferrada. Haz realidad tu proyecto en esta ubicación privilegiada. Casa para reformar en Villanueva de Valdueza, rodeada de naturaleza y tranquilidad. Te presentamos esta idea de proyecto. Observa el potencial de este antes y deja volar tu imaginación hacia el después. Lánzate a crear la casa de tus sueños. Tu próxima historia empieza aquí. Descubre las mejores propiedades con Belsi Inmobiliaria. Contacta en el 987 19 22 19 o ven a calle Lago de la Baña 3, Ponferrada. Seguimos en el magazine de la 8 Bierzo. Hoy vamos a hablarles de historia. Fíjense, es que la historia de España tiene una tragedia muy importante, un gobierno ilegal que se levantó en armas contra el que fue elegido en España. No hay ningún tipo de dudas al respecto. Hay otras formas de alcanzar el gobierno y siempre tiene que ser a través de las urnas y nunca asesinando masivamente, porque España está en lo peor de la historia del mundo, junto a Camboya, que me diga el entrevistado si no es así, en cuanto a la falta de respeto en la memoria de los ancestros que perdieron la vida en contiendas y además ilícitas por el poder en el Estado español. Estamos con Santiago Macías, que hoy da una conferencia, charla sobre su larguísima trayectoria. Santiago, gracias por estar también, tener un ratito para estar en la 8 Bierzo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Fíjese, vamos primero con una imagen histórica. Tiene 25 años. ¿Qué imágenes? Allí no empezó todo, allí comenzó todo, porque había empezado muchísimo tiempo antes. Son los 13 de Prieranza. Ya llevaba años trabajando Santiago Macías en ese caso y en muchos otros de la comarca del Bierzo. Levantó la voz en España, cambió la ley, movió los más bajos fondos de la ONU, se dice rápidamente, desde la comarca del Bierzo, muy cerquita de Ponferrada. Personas que fueron asesinadas, sacadas de sus casas por su ideología. Algo inaceptable, obviamente, en el siglo XXI, en el siglo XX, y sí, ocurría en España, fíjense. Pues ahí Santiago Macías tuvo muchísimo que ver. Él ha trabajado, fue fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Ha trabajado para el Departamento de Derechos Humanos del Gobierno vasco. Tiene una larga carrera en investigación y en obra literaria. El Monte de la Muerte, La Toga y la Venda, Reptil. Algunos de sus libros van por 10º ediciones. En los medios de comunicación tiene premios. En un caso, con la empresa, en este caso de radio, con Radio Bierzo, una mención en los premios Ondas. También tiene una asesoría histórica. Participa en muchos organismos nacionales e internacionales y es también el poseedor de los papeles de Barcia, tan sonados, tan polémicos en las últimas semanas. Están aquí hoy en la mesa de la 8 Bierzo, los originales, no son fotocopias. Bueno, su trayectoria también le ha incluido ser político, ha pasado por el Consistorio de Ponferrada, gestor cultural, una de las figuras destacadas de un periodo
también postconvulso, después de las guerras internas que había habido en los gobiernos anteriores, y que intentó pues, también poner, bueno, pues reescribir un poco la historia de Ponferrada, donde también trabajó intensamente por evitar que los símbolos franquistas estuvieran en el municipio, y eso que todavía consiguen, desde las filas de todos que siguen esas ideas, mantener algunos en las vías públicas. Obviamente hay que retirarlos como han hecho los países donde ha habido un fascismo beligerante como es Alemania, sería absolutamente impensable. Santiago, hoy tienes aquí los papeles de Barcia, originales, décadas de trabajo de este emblemático hombre que más allá de su profesión científica tenía un humanismo muy profundo. Bueno, lo primero te tengo que agradecer la intro porque me ha traído recuerdos muy importantes en mi vida, porque bueno, si hay algo que ha cambiado mi vida y que de alguna manera pues ha hecho ser lo que soy, no sé si para bien o para mal, yo me inclino por lo primero, es precisamente esta labor que empezó aquí. Y sí, aquí encima están los papeles, o parte de los papeles, porque son más de 5.000 documentos. El otro día convoqué a la prensa con todos los documentos, tú estuviste allí, lo pudiste comprobar. Pero para mí es muy importante esta documentación porque Emilio Barcia, que falleció, si no recuerdo mal, en el año 2000-2001, él y yo coincidimos muchas veces. De hecho, había gente que yo estaba entrevistando desde 1995 que me decía, bueno, pues he quedado mañana con Emilio Barcia, otros, pero claro, también es verdad que Emilio Barcia era una persona de una edad superior a la mía y que pudo hablar desde los años 70, que le echó muchísimo valor y pudo hablar con gente con la que yo ya no llegué a hablar. Te estoy hablando que hace 30 años ya había fallecido y Emilio le había recogido el testimonio. Es muy importante, es verdad que es un verdadero jeroglífico de datos, y que hay que tener una base documental muy potente por detrás, pero sí que viene para llenar huecos importantes donde la memoria, donde yo no llegué a recuperar esa memoria. Ahora la hablo de hace 30 años, hoy en día es algo completamente imposible, inviable, porque además está muy distorsionada. Es verdad que cuando hay datos, cuando algo se conoce perfectamente ya un episodio en concreto, ahí es donde quienes rescatamos la memoria oral también a veces ponemos a prueba del grado de error que puede haber en un testimonio, ¿no? Y es verdad que de aquella también se observan en algunos de los documentos, bueno, se observa algún mote, falta el nombre, faltan datos, hay a veces errores que nos ha pasado a todos, ¿no? Claro. Pero yo creo que es un documento histórico de primer nivel. Y esos documentos, en tu rueda de prensa, no solo quisiste mostrar y demostrar que tenías la confianza de Barcia, de sus familiares, de su entorno, no hace falta por qué desvelar pues, quién tuvo esa confianza final, porque para eso es un acto privado de dignidad interna personal, en conciencia con el respeto a las personas que perdieron a sus familiares. Pero estos documentos, cuando pase el tiempo, Santiago, que tienes memoria más allá del tiempo pasado que recuperando la de aquellos que perdieron la vida injustamente, sino que piensas en la memoria de aquellos no nacidos todavía, para que no pierdan la memoria que durante tanto tiempo se quiso hacer perder en España. Y por eso reclamas un espacio público. Sí, yo creo además que en la intro, por eso te digo que te agradezco un montón la intro que habéis hecho, porque creo que está muy claro que el Bierzo se merece tener un espacio así, más allá de archivos que muy dignos, con un personal estupendo y demás. Sí que es verdad que no es lo mismo hablar de León ciudad, de León capital, que de Ponferrada, donde hay una ausencia de medios importante y donde además los archivos públicos se ciñen a uno, que es el Archivo Histórico de Ponferrada, y poco más. Pero yo creo que se tendría que habilitar un espacio en algún lugar, se me ocurren mil, tanto en Ponferrada como en el espacio rural de Ponferrada, donde hay edificios que nunca se llegaron a habilitar para nada, y toda esta documentación debería estar allí, previamente obviamente a una clasificación y a una traducción, como te digo, muy importante. Hoy en la conferencia no solamente voy a hablar de esta documentación, sino que voy a hablar de verdaderos tesoros de la memoria que han sido depositados en todos estos años por familiares, por las propias víctimas, personas que estuvieron muchos años en la cárcel, etcétera. O sea, hay un montón de recuerdos, de objetos, de testimonios que deberían formar parte de ese espacio dedicado íntegramente a la memoria democrática en España, con un hito importante que tuvo en el Bierzo, en Priaranza del Bierzo. Es que está casi todo por hacer. Mire que habéis hecho mucho, Santiago.
se habla de más de 100.000 víctimas todavía sin recuperar. ¿Cómo un Estado puede permitirse ese tipo de lujos y llamarse democrático, ¿no? Sí, a ver, hay una cosa que está clara. La ausencia de investigación sobre todo sobre los desaparecidos, porque estamos hablando de víctimas, pero dentro de las víctimas hay dos tipos de víctimas. Las que fueron represaliadas, pero fueron documentadas. ¿Y las que no? Consejos de guerra, fusilamientos, etcétera, que eso está relativamente hecho, pero luego solo hay que ver esta documentación, solo hay que ver la documentación que yo tengo desde que yo he podido recopilar durante todos estos años de memoria oral para saber, y hoy lo puedo decir aquí, que solamente están registradas el 30% de los ejecutados extrajudicialmente. O sea, hay un 70% que solamente está en la memoria de sus familiares, solamente está en algún resquicio de algún documento donde de rebote se habla de otra persona desaparecida. Es que eso realmente es lo urgente y es lo que habría que hacer. Entonces, claro, hablar de 100.000, hablar de 80.000 o hablar de 120.000 es solamente un número que se puede decir alegremente. Sí. ¿Por qué? Bueno, alegremente, permítanme la expresión, no, tristemente, pero se puede decir porque es que no hay datos, no hay una investigación, no hay una respuesta a la pregunta de cuántos desaparecidos ha habido en España. Quien se atreva a decir, como he visto por ahí, 114.000, no sabe lo que dice, o sea, no sabe lo que dice porque yo siempre pongo el ejemplo, hoy hablaré también de un matrimonio de Zamora que vivía muy cerquita de estos estudios de televisión, en la calle Ladia Beilina. Los asesinaron a los dos, se lo llevaban a él, salió su mujer, dijo que donde lo llevaran a él iba ella, los falangistas la subieron en el camión y los asesinaron. No se sabía nada absolutamente de esa familia. Su familia en Zamora buscó sin parar con la referencia de León, no de Ponferrada, de León. Habían venido a León a trabajar y no sabían nada más. Y en Ponferrada había dos personas de las cuales la asistencia, o sea, no se recordaba ni que habían pasado por aquí. Llevaban 4 o 5 años trabajando en Ponferrada. ¿Están entre esos 114.200? No están, evidentemente, claro, porque los sacamos o ayudamos a sacarles del olvido de alguna manera o del anonimato hace 3 meses. Pero es que como ellos, hay muchísima gente, no solo en El Bierzo, o sea, en todos los lugares de la parte de España, se partió en dos, ¿no? Territorialmente, en la parte de la retaguardia controlada por los sublevados, ahí hubo verdaderos crímenes, que también los hubo del otro lado, es verdad, pero cuando acabó la guerra solamente se reparó una parte de la memoria. Hay una causa general donde el franquismo lo que hizo fue ir pueblo por pueblo, también en esta parte. Resulta llamativo, por ejemplo, ver un papel de las autoridades franquistas de Ponferrada en 1940 hablando de una víctima en Ponferrada de alguna manera de la represión de los republicanos, ¿no? Una víctima. De la otra parte yo he contabilizado pues quizá unas 400 o 450 solo de la ciudad y del entorno de Ponferrada. En Toreno, por ejemplo, uno de los municipios más represaliados, la causa general, el papel que le mandaron al fiscal, estaba en blanco, con una raya diciendo que no había habido víctimas en ese lado, cuando del otro lado hay 80 y tantas víctimas, de las cuales 50 están absolutamente sin registrar. O sea que es un trabajo que queda por hacer y entonces después podremos decir, bueno, pues hubo tantas víctimas extrajudiciales que están sin documentar. De esas víctimas extrajudiciales sin documentar, enterradas en cunetas, hemos recuperado tantas. Quedan tantas por recuperar. Y entonces hablaremos de Camboya, hablaremos de... Esa es la idea y yo creo que se debería, de alguna manera, empezar por ahí. Porque es que estamos hablando de unas cifras que se dicen aproximadamente, pero que ¿por qué no se van a poder decir con exactitud? Siempre y cuando hay medios y haya medios para investigar en todos los sitios. Y es la única forma de restaurar una herida que mantiene las ideologías separadas, ¿no? Para que haya una mejor convergencia de ideas y aceptación de otras formas de pensar, que poner en marcha, y por qué no en Ponferrada, de nuevo, siendo referencia como se fue con los 13 de Prianza, con un espacio que genere la cultura suficiente para que se haga en otros lugares de España, ¿no? También podría ser un nuevo referente. ¿sabes? Mira, ahí yo... presumo de ser berciano y estoy orgullosísimo de haber nacido en esta tierra por muchas cosas, ¿no? Primero porque es maravillosa
Y segundo, porque hay dos cuestiones que hoy en día están en el debate público. El primero, y me voy a meter en algo que no viene a cuento ahora, pero es el de la inmigración, ¿no? Es que somos ejemplares aquí, en aceptar a las personas que han venido de fuera porque tenemos la suficiente capacidad predemocrática, la suficiente capacidad para pensar que a nosotros nos salvó también el hecho de quién no tiene familia en el extranjero hoy en día desde hace 100 años, o sea, en Argentina, en América, bueno, en todos los lugares de Europa. Eso por un lado. Y por otro lado, en que creo que salvando muy poquitos casos por ahí, este tema está completamente normalizado. Está completamente normalizado, primero, porque yo creo que pedagógicamente se ha hecho bien, o sea, hay que reconocer que en un conflicto armado siempre hay un montón de víctimas, pero claro, una cosa es en el frente de batalla donde todo el mundo va a matar al de enfrente y otra cosa es lo que pasa más allá del frente de batalla. Es muy triste hablar de zonas donde no hubo guerra, o sea, la trinchera más cercana a Ponferrada está a 100 kilómetros o a 70 kilómetros y sin embargo aquí hubo una represión terrible. De hecho, en esos datos de los que hoy voy a hablar, recuerdo hace unos meses en Villamartín del Sil, donde hablé de 20 y tantas víctimas y solo una en el frente. Es que es muy triste, ¿eh? Bueno, pues Santiago Macías, hoy cita, ¿a qué hora? Cuéntanos, estamos en directo. A las 7:30, o sea, dentro de un par de horas y poco, en el Museo de la Radio, en el Salón de Actos, donde bueno, hay unos medios estupendos para hacer alguna proyección y explicaré también un poco en qué se basa este trabajo, que a mí a veces me recuerda también una especie de CSI, pero que el resultado no solamente es bueno para las víctimas, sino también gratificante para los que lo llevamos a cabo. Muchísimo, vamos. Gracias, Santiago Macías. Que quede de nuevo ante las instituciones la creación de ese espacio que luego va a ser el Bierzo referencia, como lo fue hace 25 años, una magnífica idea, esperemos que se consiga. Quedan solo 10 años para que se cumpla el centenario de la contienda. Ya estaría bien que hubiera un reencuentro con la dignidad de las personas fallecidas contra su voluntad. Santiago Macías, gracias, suerte, publicidad y regresamos. Hablaba durante la publicidad con un compañero de esta casa, Miguel Vilabarros, que también tiene un verdadero amor por los paisajes, el periodismo de naturaleza, el de documentales, y comentaba con él la importancia que tiene esta sección que tenemos aquí en la 8 Bierzo, con todo un genio y figura autodidacta sobre la naturaleza, los ecosistemas de las zonas árticas a las zonas del planeta más calientes y al conocimiento también de su entorno, de su comarca del Bierzo. Estamos hablando de la sección Naturaleza para Todos con Miguel Ángel Pérez. Tiene millones de visitas en YouTube, viaja por el mundo, está así de valiente y enseña al mundo pues esa naturaleza. También lo quiere hacer, como decimos, en el Bierzo. Y hoy nos va a hablar pues hasta de la huerta y de incluso el tomate azul. Vean. Os comentaba en uno de mis vídeos anteriores precisamente dedicado al tomate que la agricultura es el mejor contrato que el ser humano ha podido firmar con la madre naturaleza. Fijaros que tengo aquí un pequeño huerto el cual voy a intentar mostraros con absoluto detalle, aunque no tan pletórico como yo quisiera porque el tiempo ha venido contrapuesto en temperaturas, cambios de tiempo y nada bueno ha sido esto para la agricultura, concretamente para ciertas hortalizas. Por ejemplo, los tomates que, como veis, todavía aquí, a la época que nos hallamos, y concretamente más aún en esta huerta, porque los he plantado muy tarde, no han madurado. He dedicado un tiempo bastante grueso en el cuidado, precisamente en el mimo de estas plantas que lo merecen, porque hay niños en Madrid, en otras ciudades, que no saben que se engendran aquí precisamente los tomates. Lo relacionan únicamente con el supermercado cuando van a comprar con sus padres. Nos estamos alejando mucho de la naturaleza y por lo tanto este vídeo lo dedico a estos niños que no tienen la oportunidad de ver cómo nacen los tomates en la huerta. Algo tan natural, tan ancestral, que no debemos olvidarlo y por supuesto separarnos de ello.
Fijaros qué estructuras tengo montadas. Hay un trabajo enorme invertido precisamente en esta huerta. Digamos que uno de los tentáculos de mi libertad es precisamente la huerta. Fijaros en las sandías, unas sin pepita, otras con pepita, pero este año, amigos, bastante raquíticas. El año anterior he tenido sandías que superaban los 20 kilos de peso. Aquí calabacines, que por cierto es maravilloso venir a la huerta y encontrarse con estas flores mágicas de los calabacines que se abren por la mañana y que parece recibirnos como un auténtico abrazo. Calabacines, en este caso verdes. Aquí tenemos otros calabacines que son de color más claro. Voy a intentar mostraros alguno para que lo veáis, aunque ya he recolectado muchísimos. Aquí pimientos, fijaros, de varias clases. Y aquí guindillas. Fijaros. Guindillas, amigos. Que estas pican pero como demonios. Y allí más guindillas de otra clase. Y aquí he puesto berzas rizadas o rizosas, como le queráis llamar, que a mí personalmente no me gustan, pero que al resto de mi familia sí que les encantan. Y fijaros, en la huerta tengo una chicoria, la Chicorium intybus, de la cual voy a intentar hacer un vídeo porque merece la pena. Otros tomates de color azul, como veis, a los cuales yo llamo los tomates de los pitufos, y es que me los ha metido hasta por los codos, porque resulta, amigos, que cuando pedí otras clases de tomates, me aparecen estos aquí, que no sé de dónde han salido. Tomates azules, que tienen un montón de antocianinas y le dan ese color característico, pero que he pedido de buey, de corazón de buey y de rap, y me los han empapelado, me los han emplomado de estos. Hay gente que dice que son más caros que tal y que cual, pero yo no los quiero. Fijaros los tomates que tengo, que están saliendo muchos, pero verdes. Verdes, verdes, te quiero verde. Déjate a ver si llegan a madurar, amigos. Déjate a ver, porque he empezado súper tarde. Y fijaros cómo tengo la huerta. No es por alabarme, pero aquí hay un trabajo tremendamente abismal. Un trabajo indescriptible. Tomates de varias clases, muchas variedades, que digo, es una pena que todavía no haya madurado. Aquí tenemos un repollo de bola rizoso. Este sí que es pletórico, impresionante, de unas dimensiones espectaculares. Y aquí unas lechugas que están en proceso, a medio hacer todavía, y que espero poder comerlas. Aquí tenemos las habas, los frijoles o frijoles, como le llamamos precisamente en esta zona, y más o menos no va nada mal. Podrían ir mejor, pero en fin, es lo que hay. Aquí tenemos las coliflores, que a mí personalmente me encanta verlas. Una auténtica maravilla. Y junto a las coliflores podemos observar, repito, que el tiempo no ha venido nada bien y no están todos los pletóricos que yo quisiera. Ciertos repollos de bola que se van enrebujando y forman
bolas que pueden pesar varios kilos. Aquí tengo unos brócolis, aunque ya he cogido algunos, pero que en todo caso no va nada mal. Las cebollas, cebolla morada, como se suele llamar aquí, porque aunque las veamos verdes por arriba, en la tierra ya se muestran de un color morado y son muy buenas. Concretamente, estas son las cebollas famosas de Villafranca, que pese a que la hierba las invade por doquier, porque ya van 2 veces que las apico, les quito la hierba, pero la hierba es prácticamente indestructible. Hay un refrán que dice que la mala hierba nunca muere. Este es uno de los ejemplos. Calabaza vasca. Amigos, fijaros bien. Aquí ya tenemos un ejemplar granduco, como vemos, pero ha de crecer muchísimo más. Aquí tengo ciertos pepinos, como podéis ver. Aquí podemos observar los melones, fijaros. Que por cierto, les ha venido un par de días malísimos y vemos que sus hojas que estaban antes pletóricas, ahora están manchadas. En fin, esta es mi pequeña huerta, la cual cuido con esmero, pero que el tiempo, amigos, no ha venido nada bueno. En el vídeo anterior, cuando os mostraba este huerto, hablaba con ironía de estos tomates azules, llamándoles tomates de los pitufos. Obviamente me habéis escrito y en vuestros comentarios he podido palpar que muchos de vosotros no los conocéis. Desconocíais, pues, la existencia de estos tomates. Por ello, y porque aprecio siempre a mis seguidores, voy a intentar mostraros sus características, que son bastantes y dignas de tener en cuenta, y cómo no, la historia que los envuelve, que es una historia verdaderamente fascinante. Podríamos decir que los tomates azules han sido creados por 2 procedimientos diferentes. Uno es la agricultura tradicional, la que conocemos de toda la vida, hibridando, cruzando tomates convencionales con otros de Sudamérica en estado silvestre y de las Galápagos, dando como resultado este colorido morado que son las antocianinas. Antocianinas que tienen también frutos silvestres como los arándanos, moras o incluso las uvas, y que son buenas para la salud porque son antioxidantes, antiinflamatorias e incluso se dice anticancerígenas. Aunque son varias las antocianinas que componen esta pigmentación, hay 3 que son fundamentales. Una, la malvidina, otra, la delfinidina, y especialmente la petunidina, que es la más importante, la que más cualidades podríamos decir que tiene. De la misma manera que los primeros tomates azules recibieron el nombre de índigo ruso, porque índigo es una planta de la India, de la cual se obtiene un tinte precisamente azul. Otros actuales, como por ejemplo el mar azul o bailando con pitufos, como así le llaman algunos, reciben, como veis, nombres diferentes, pero no dejan de ser azules. Y esta pigmentación eclipsa precisamente el licopeno, que es un carotenoide, el cual da color rojo al tomate. Tiene otros, como el delta o el beta, que caracterizan al tomate con un color amarillo anaranjado, y que de la misma forma que las antocianinas juegan estos un papel también fundamental en la salud, porque son antioxidantes, como no, antiinflamatorios y también anticancerígenos.
El otro procedimiento por el cual se han logrado crear también tomates azules ha sido la biotecnología. En el Reino Unido, concretamente en el Centro de Investigación Estatal John Innes, varios científicos aunan sus conocimientos para trasvasar, por así decirlo, genes de una planta ginácea pertenecientes a las labiales, conocida con el nombre de boca de dragón, cuyo nombre científico es Antirrhinum major y que se encuentra en Europa mediterránea y también en la península. Rica en antocianinas, pues, esta planta otorgó sus genes a un tomate convencional, dando como lugar un tomate azul. Y digo, además, fijaros que todos los tomates creados de una manera u otra han sido con carácter precisamente medicinal, con carácter científico. Y cómo no, en el Instituto de Biología Molecular y Celular de las Plantas de Valencia, nuestros científicos consiguen también crear un tomate azul con fines terapéuticos y concretamente tomates con el objetivo de hacer vacunas. El delicado tema de estos alimentos transgénicos ha levantado una polémica en Europa que no acaba de cicatrizar y que confronta a los científicos con estos ecologistas de bolsillo que desconocen absolutamente su mecanismo. Porque los transgénicos son todos los tomates una vez se hayan separado de lo silvestre y que han cambiado sus genes a base de cultivos y cruces. La otra técnica, la biotecnología, es un atajo que puede jugar un papel fundamental además a favor de nuestra salud. Obviamente, aquí en Europa están prohibidos, no se pueden comercializar los tomates, aunque el maíz dicen que sí, los tomates todavía no. Y hay científicos que se tienen que ir a Canadá para experimentar precisamente esta ciencia que puede, como digo, jugar un papel absolutamente fundamental a favor de nuestra salud e incluso de nuestra alimentación. Si nos fijamos en la pigmentación de los tomates, observaremos que se concentran en la parte superior porque obviamente es donde reciben el sol y además en la parte inferior se diferencia bien porque son de color verde. Una vez maduran, se tornan color rojizo.